hoy nos vamos a sumergir en un texto que, la verdad, no es una reflexión tranquila. Es más bien una carta escrita con el pulso a 100. Sí, desde luego. El autor, el apóstol Pablo, se dirige a los Gálatas, un grupo de creyentes, y se nota, se palpa la frustración en cada frase. Es casi una corrección de emergencia, un tirón de orejas, pero a lo grande. Un tirón de orejas monumental, sí. Y todo este revuelo gira en torno a una pregunta que parece simple, pero que lo cambia absolutamente todo. ¿Qué es lo que de verdad nos pone en una relación correcta con Dios? ¿Se trata de cumplir una lista de normas, de ritos a la perfección, como si fuera un examen? ¿O el camino es otro completamente diferente? Ahí está el meollo de la cuestión. Exacto. Y para entender esa intensidad de Pablo, hay que imaginarse un poco la escena. Los Gálatas habían recibido un mensaje centrado en la fe, en la confianza en Cristo, y lo habían aceptado. Vale. Pero de repente, aparecen otras voces que les empiezan a decir: «Ojo, que eso no es suficiente. Para estar justificados de verdad, tenéis que volver a ciertas prácticas de la ley judía. La circuncisión, por ejemplo». Claro. Y Pablo ve esto y, entra casi en pánico, porque para él no es un detalle menor. Es como si estuvieran quitando los cimientos del edificio. Así que nuestro análisis de hoy va a ser seguir su contraataque, su defensa apasionada de esa idea original. Pues si es un contraataque, desde luego empieza sin andarse con rodeos. La primera frase que le suelta es: «Oh insensatos Gálatas». Sonríe, en directo. Directo a la mandíbula, vamos. No es el típico «queridos hermanos», no. Es una llamada de atención durísima, que puede llevar a alguien a empezar una carta de una forma tan contundente. La pura desesperación, yo creo. Para Pablo no es que se estuvieran equivocando en un detalle teológico sin más, es que estaban borrando de la pizarra lo más importante. Ya. Él siente que les había presentado el mensaje de la cruz, de Cristo, de una forma tan visual, tan clara, que el texto dice que era como si lo hubiese pintado en un cartel gigante delante de sus ojos. Como si les estuviera diciendo: «¿Pero cómo no lo habéis visto? Si estaba ahí en letras enormes». Precisamente. Su frustración es la de un maestro que ve como su mejor alumno, después de haber entendido el concepto clave, de repente vuelve a cometer el error más básico de todos. Uf. Por eso el lenguaje es tan fuerte. Siente que están cambiando el oro de la fe por la paja de los rituales. Y justo ahí mete un contraste que parece ser el eje de todo su argumento. La diferencia entre empezar por el espíritu y querer terminar por la carne. Sí, y aquí es crucial entender a qué se refiere, porque es fácil malinterpretarlo. Espíritu en este contexto no alude directamente al Espíritu Santo, sino a esa experiencia inicial de ellos, la que se basa en la fe, en lo interno. En la confianza. Eso es. Y carne, por otro lado, no se refiere aquí a la maldad o al pecado, sino a los ritos externos, a lo físico, a las ceremonias como la circuncisión. O sea que la pregunta que les lanza es casi irónica. Es como decir: ¿de verdad empezasteis con algo tan profundo como la fe y ahora creéis que vais a llegar a la perfección con rituales en el cuerpo? Suena un retroceso en toda regla. Totalmente. Para él es una contradicción lógica. Les está diciendo: habéis empezado a construir un rascacielos con los cimientos más sólidos del mundo y ahora queréis terminar el ático con ladrillos de paja. Vaya imagen. Aún así, fíjate, el análisis de los tiempos verbales que usa en griego sugiere que no lo da todo por perdido, que todavía tiene la esperanza de que recapaciten. Bueno, la reprimenda queda clara. Pero para desmontar el argumento de sus oponentes, Pablo no se va por las ramas con filosofía. Saca su as en la manga, la figura que nadie se atrevería a cuestionar, el mismísimo Abraham. Es una jugada maestra. Es un movimiento brillante, ¿sí? Es que es brillante, porque en lugar de debatir en el terreno de sus adversarios, les lleva al origen de todo. Les dice: ¿queréis hablar de quién es el verdadero pueblo de Dios? Perfecto, hablemos del padre de todos, de Abraham. Claro. Y el punto clave, el jaque mate, es que Abraham fue declarado justo por Dios siglos antes de que la ley de Moisés existiera. Claro, no se le puede acusar de no cumplir una ley que todavía no se había ni escrito. Imposible. Entonces la pregunta es: ¿por qué fue considerado justo? Y ahí Pablo cita la frase de Génesis que es el corazón de todo su argumento. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su confianza. Su confianza en la promesa de Dios, no sus obras, no el cumplimiento de ningún ritual. Eso fue lo que lo puso en una relación correcta con él. Entiendo el golpe.
está usando al padre de la fe judía para redefinir por completo lo que significa ser su descendiente, ¿no? Sí, exactamente. Y la conclusión es demoledora para sus oponentes. Les dice en esencia que los verdaderos hijos de Abraham no son los que tienen su sangre o los que practican sus ritos, Sino los de la fe. sino los de la fe. Aquellos que, como Abraham, basan su relación con Dios en la confianza. O sea, cambia el criterio de herencia. Ya no es la sangre, es la fe. Espera, aquí hay un detalle que a mí me parece fascinante. La idea de que, según el texto, el Antiguo Testamento ya contenía una especie de spoiler del Evangelio. Sí, Que la Escritura, como si fuera una persona, previó lo que iba a pasar y le anunció a Abraham miles de años antes que su verdadera herencia no sería solo para su pueblo, sino para todo el mundo. Esa idea es potentísima. es una relectura radical. Presenta esa promesa a Abraham no como un asunto privado del pueblo de Israel, sino como el primer anuncio del Evangelio universal. La buena noticia de que Dios acepta a cualquiera que crea, sin importar de dónde venga. Y que esto no es un invento del cristianismo, sino el plan original que se remonta al principio de todo. Pero esto deja una pregunta enorme en el aire, ¿no? Si la fe lo es todo, entonces, ¿para qué sirvió la ley durante siglos? ¿Por qué se dio? ¿Fue un error, por así decirlo? Es la pregunta lógica, y Pablo se adelanta a ella. Lo que pasa es que primero, antes de explicar para qué sirve la ley, explica para qué no sirve. Y su argumento es brutal. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Uf, eso suena muy extremo. ¿Por qué maldición? Porque la ley, y él mismo cita un pasaje de Deuteronomio, exige un cumplimiento absoluto. Perfecto. No vale con cumplir el 99% de los mandamientos. Fallar en uno solo es como fallarlos todos. Es como una cadena. Si se rompe un solo eslabón, ya no sirve para nada. La cadena está rota. Y como es humanamente imposible cumplirla a la perfección toda la vida, sin un solo fallo, el mundo está condenado. La ley, en ese sentido, es un sistema que, por su propia perfección, solo puede llevar a la condena del ser humano, que es imperfecto. Un callejón sin salida. Totalmente. Y justo cuando ha pintado ese callejón sin salida, el más oscuro posible, presenta la solución. Cristo nos redime de esa maldición. Y aquí la palabra que usa es importante, ¿verdad? No es una simple transacción. Para nada. La palabra griega que se usa aquí, exagorazo, evoca una imagen potentísima. No es simplemente comprar. Es la imagen de ir a un mercado de esclavos, pagar el precio por alguien y no para llevártelo a trabajar para ti, Sino para liberarlo. sino para romper sus cadenas y dejarlo en libertad. Es una redención total, una liberación de un sistema del que era imposible escapar por méritos propios. Y hay otro matiz que me parece increíble. El texto no dice que Cristo fue hecho maldito, sino que fue hecho maldición. Suena parecido, pero la diferencia es abismal. Es fundamental, sí. No se trata de que el pecado o la maldad personal le afectaran a él. Se trata de que él, en la cruz, se convirtió en el sustituto que absorbe toda la maldición que la ley imponía sobre los que la incumplían. Es como si se hubiera puesto en medio, ¿sabes? Recibiendo toda la descarga del sistema para que no cayera sobre los demás. Vale, entiendo el contraste. La fe trae la bendición de Abraham y la ley, por su propia naturaleza, lleva a la maldición, de la que Cristo nos libera. Pero, volvemos a la pregunta de antes. Si es así, ¿para qué se dio la ley? ¿Cuál fue su propósito? Bien, ahora sí responde a esa pregunta. Y le da a la ley dos funciones principales. Pero, ojo, ninguna de ellas es la de salvar. La primera función es la de cárcel. Cárcel. Sí, el texto dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso? ¿Para que hubiera más transgresiones? No, más bien para definirlas, para ponerle nombre y apellidos al pecado. Su objetivo era, por así decirlo, encerrar a toda la humanidad bajo la conciencia de pecado. Actúa como un diagnóstico. Ah, vale. La ley es como una resonancia magnética. No te cura la enfermedad, pero te la muestra con una claridad que ya no puedes ignorar. Su función era hacer que la gente se diera cuenta de su propia incapacidad para salvarse y viera la necesidad desesperada de una solución externa, la promesa. Entiendo. Entonces la ley funciona como un espejo. No está ahí para que te veas bien, sino para mostrarte que tienes la cara sucia y necesitas agua. ¿Y la segunda función que mencionabas? La segunda función es la de ayonador. La palabra griega es paidagogos,
y es fácil malinterpretarla como pedagogo o maestro. Claro, suena parecido. Pero en la cultura grecorromana, el paidagogos no era el maestro. Era un esclavo de confianza que tenía una tarea muy concreta: llevar al hijo de su amo a la escuela cada día. Lo protegía en el camino, se aseguraba de que llegara, pero él no le enseñaba. La enseñanza la daba el maestro en la escuela. ¡Qué buena imagen! O sea, que la ley no era la escuela en sí misma, no era el destino final del conocimiento. No. Era la guía que tenía que conducir al pueblo de Israel hasta la puerta de la verdadera escuela, que sería Cristo. Exactamente. Era una medida temporal, pedagógica. Su trabajo tenía fecha de caducidad. Una vez que llega la fe en Cristo, una vez que el niño ha llegado a la escuela, ya no se necesita la supervisión constante del paidagogos. Se ha alcanzado, por así decirlo, la mayoría de edad espiritual. Hablemos de eso, de las consecuencias de esa mayoría de edad. Si el periodo de tutela de la ley ha terminado, ¿qué significa ser justificado por la fe en la práctica? ¿Cómo cambia la identidad de una persona según este texto? Pues cambia radicalmente. El texto describe una identidad completamente nueva. Para empezar, los creyentes pasan a ser hijos de Dios. Y la palabra que se usa en griego, huioi, no se refiere solo a un niño pequeño. No. ¿No? Tiene la connotación legal de un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad y tiene plenos derechos de herencia. Ya no están bajo un tutor, son herederos de pleno derecho. Es un cambio de estatus total, de estar bajo supervisión a ser dueño de la herencia. Totalmente. En segundo lugar, dice que están revestidos de Cristo. Esta idea está muy ligada al bautismo, como símbolo externo de la fe, y la metáfora es muy visual. Es como quitarse la ropa vieja, los trapos de inmundicia de los intentos de justificarse a uno mismo, y ponerse un traje nuevo. El de la justicia de Cristo. Justo. No es que tú te vuelvas perfecto de repente, es que te vistes con la perfección de otro. Y esto tiene que tener consecuencias sociales enormes, porque si todos llevan el mismo uniforme, por así decirlo, las antiguas distinciones deberían perder importancia. Y ahí es donde llega una de las frases más revolucionarias de todo el texto, y probablemente de todo el Nuevo Testamento. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En el mundo antiguo, estas eran las tres barreras más importantes que definían a una persona: la nacionalidad y la religión, el estatus social y el género. Derribar esas tres barreras a la vez es una bomba. Significa que esas diferencias desaparecen sin más. A ver, aquí hay que ser preciso. No significa que un hombre deje de ser hombre o que un judío deja de ser judío en su cultura. Se refiere a que en el plano de la salvación, en el acceso a Dios, esas categorías ya no importan. Son irrelevantes. Son irrelevantes. El camino para llegar a Dios es idéntico para todos, la fe. Y la herencia recibida es la misma para todos. La igualdad es en el estatus de coherederos ante Dios. Ante la cruz, el currículum terrenal de cada uno queda a cero. Y con esa idea, todo el argumento parece cerrar el círculo y volver al principio. Exacto. La frase final lo ata todo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Se vuelve a Abraham, pero redefiniendo su descendencia, no por la sangre, ni por la ley. Sino por la pertenencia a Cristo a través de la fe. Eso es. El argumento es una pieza de orfebrería, de verdad. La verdad es que ha sido un recorrido increíble. Empezamos con una reprimenda casi visceral a los Gálatas y hemos visto cómo construye su caso paso a paso. Usa al padre fundador, a Abraham, para demostrar que la fe siempre fue el camino. Luego nos muestra la ley no como una solución, sino como un diagnóstico que revela un problema irresoluble, una fuente de maldición. Pero también le da un propósito, el de ser una guía temporal. Y todo desemboca en esta nueva realidad, esta nueva identidad en Cristo, donde las divisiones que han definido a la humanidad pierden su poder. Al menos para determinar quién puede acercarse a Dios. Lo que se nos presenta es un cambio de paradigma total. Es el paso de un sistema basado en el rendimiento, en el hago esto para que me aceptes, a un sistema basado en la confianza. Confío en tu promesa y por eso soy aceptado. De méritos a gracia. De un modelo de méritos a un modelo de gracia. Exactamente. Y aunque este es un debate teológico muy concreto, la tensión que describe resuena en muchísimos otros ámbitos de la vida, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues a esa pregunta que queda flotando al final. Esa tensión constante que todos experimentamos entre buscar nuestro valor, nuestra validación, en lo que hacemos, en nuestros logros, en nuestro rendimiento,
en demostrar que somos suficientes. Ya veo. Frente a la posibilidad de encontrar ese valor y esa validación, en la confianza que depositamos en algo o en alguien que está completamente fuera de nosotros mismos. Esa es la encrucijada que, de alguna manera, este texto tan antiguo sigue planteando.